4.3. Riesgos potenciales en la elaboración de los alimentos. Los alimentos presentarán siempre un cierto riesgo biológico y la industria alimentaria debe procurar mantener el nivel de riesgo al mínimo, práctica y tecnológicamente. Es necesario eliminar o reducir estos peligros a un nivel aceptable y la Secretaría de Salud ha elaborado numerosas normas y códigos de prácticas en las que figuran procedimientos como evaluaciones en los riesgos asociados a los peligros biológicos, que el objetivo es una evaluación continua, cuantitativa del riesgo, de la posibilidad de aparición de efectos adversos para la salud de resultas de la exposición, la salud de resultado de la exposición a un agente capaz de causar daño. Hay dos mecanismos generales por los que los peligros biológicos causan enfermedades en el hombre. La producción de toxinas, que puede causar efectos que van desde síntomas moderados de corta duración hasta intoxicaciones graves que pueden tener consecuencias a largo plazo o poner en peligro la vida. Las respuestas patológicas que conlleva la ingestión de microorganismos variables capaces de infectar al huésped. B. Evaluación de los riesgos asociados a los peligros bacterianos. Los problemas que dificultan la evaluación cuantitativa de riesgo en el caso de las bacterias patógenas asociadas a los alimentos son identificación de los peligros, gracias al uso de datos epidemiológicos que permiten vincular a un microorganismo y su fuente a la enfermedad. Se han podido identificar agentes bacterianos reconocidos como causas de enfermedad transmitidas por los alimentos. Entre las limitaciones con que tropieza la identificación de los peligros, cabe citar los gastos y las dificultades asociadas a la investigación de los brotes, la falta de datos epidemiológicos fiables o completos y la importancia de aislar y caracterizar nuevos patógenos. 2. Caracterización de los peligros. La finalidad de este paso es obtener una estimación cuantitativa o cualitativa de la gravedad y duración de los efectos adversos causados por la presencia de un agente patógeno en los alimentos. Para muchas de las bacterias patógenas transmitidas por los alimentos, los datos sobre la respuesta a la dosis son limitados o inexistentes y dicha información, además, adolece a veces de imprecisión por diversas razones, como por ejemplo las siguientes. La susceptibilidad del huésped a las bacterias es muy variable, la frecuencia de ataque por agente patógeno específico varía considerablemente, la virulencia de una especie patógena es muy variable, la patogenicidad depende de la variable genética a que dan lugar las frecuencias mutaciones, el antagonismo de otras bacterias presentes en los alimentos o en el sistema digestivo puede influir en la patogenicidad. Y los alimentos modulan la capacidad de la bacteria para afectar a cualquier otra manera el huésped. 3. Evaluación de la exposición. Proporciona una estimación, ya sea el número de bacterias patógenas o el nivel de toxinas bacterianas consumidas con los alimentos. Las poblaciones de bacterias patógenas son dinámicas y pueden aumentar o disminuir espectacularmente en los alimentos. Varían en función a los factores como ecología de la bacteria patógena de interés, elaboración, envasado y almacenamiento del alimento, fases de preparación como la cocción, que pueden activar los agentes bacterianos, y factores culturales relacionados con los consumidores. 4. Caracterización de los riesgos. Dependerá de las consideraciones y la información que se describe en los pasos de identificación de los peligros, caracterización de los peligros y evaluación de la exposición.
la cual dará lugar a una estimación cualitativa o cuantitativa del potencial de una determinada agente bacteriano para causar efectos adversos en una población específica. C. Evaluación de los riesgos asociados a agentes químicos presentes en los alimentos. Solo se han considerado los agentes químicos introducidos intencionalmente, los contaminantes presentes por inadvertencia y las sustancias tóxicas naturales. Ello incluye aditivos alimentarios, residuos de plaguicidas de otros productos, agroquímicos, residuos de medicamentos veterinarios, contaminantes químicos de cualquier origen, toxinas naturales tales como las micotoxinas y la ciguatoxina. Para algunos productos químicos se puede hacer estudio en animales. Los datos toxicológicos proceden en su mayoría de estudios realizados en animales, tienen una importancia crucial y deben abarcar efectos toxicológicos y variables de evaluación importantes, entre ellos el cáncer, los efectos en la reproducción y el desarrollo, los efectos neurotóxicos y los efectos inmunotóxicos. Carcinógenos. Los carcinógenos no genotóxicos por sí mismos no pueden producir mutaciones, pero pueden actuar en fases posteriores del proceso cancerígeno sobre las células ya iniciadas por otras cancerígenas u otros procedentes, como por ejemplo las radiaciones. Otros carcinógenos, en cambio, inducen alteraciones genéticas en las células somáticas mediante la activación de oncogenes o la inactivación de genes superiores del cáncer. Los carcinógenos no genotóxicos actúan a nivel extragenético, dan lugar presumiblemente a una mayor proliferación celular y o a una hiperfunción, disfunción sostenida de los elementos. B. Los carcinógenos genotóxicos se definen como productos químicos que pueden causar alteraciones genéticas directa o indirectamente en las células. Actúan ante todo sobre el material genético. 3. Evaluación de la exposición. En los últimos años se ha procurado cada vez más a la vigilancia directa de los tejidos y a los líquidos corporales humanos para evaluar la exposición. La determinación de la ingesta alimentaria se puede hacer con relativa facilidad en el caso de los aditivos, los plaguicidas y los medicamentos veterinarios, dado que en las condiciones aprobadas de uso se especifican los alimentos pertenecientes a sus niveles de uso. No obstante, los niveles presentes en los alimentos se hallan a menudo muy por debajo de los máximos permitidos y su concentración en los alimentos es a medida nula. 4. Caracterización de los riesgos. Es una estimación de la probabilidad de aparición de efectos adversos para la salud en la población como consecuencia de la exposición. Se lleva a cabo teniendo en cuenta los resultados de la identificación de los peligros, la caracterización de los peligros y la evaluación de la exposición. 4.4. Puntos críticos de control de calidad. HACCP. El punto crítico de control que se conoce como PCC es un lugar, procedimiento o etapa de un proceso en el que se pueden ejercer un control. Es importante que aquellos puntos denominados como críticos sean elegidos cuidadosamente en base a la gravedad estimada de los riesgos que es necesario controlar y o de la probable frecuencia de su presentación y de su magnitud si no se ejerce el control. En cualquier operación existen otras etapas o localizaciones en las que se reconozca la necesidad del control, aunque este no sea crítico porque la posibilidad de presentación es baja y o escala la gravedad de los riesgos posibles. Tales etapas serán controladas y comprobadas con menor intensidad que aquellas identificadas como puntos críticos de control. Además, si un riesgo puede controlarse en varios puntos, debe decidirse cuál será probablemente el más efectivo. Si es necesario controlar más de un riesgo, el control se aplicará primero, normalmente al riesgo más importante. En algunos procesos de elaboración de alimentos, una sola operación en un punto crítico de control puede eliminar completamente uno o más riesgos microbiológicos. Dicho punto crítico de control es denominado PCC1.
porque permite asegurar el control de un riesgo frecuentemente por la vigilancia o monitorizado continuamente de parámetros tales como temperatura y tiempo. Así sucede, por ejemplo, en los procesos de pasteurización o de refrigeración. Los PCC que minimizan un riesgo, aunque no lo controlan totalmente, son los PCC2. Ambos tipos de PCC son importantes y deben ser controlados. Algunos PCC no pueden ser vigilados o comparados en forma continua y el control de lograr mediante determinación periódica en la cadena de elaboración o fuente de ella, por ejemplo, inspecciones visuales de canales en el momento de la visceración de la cadena de sacrificio y medidas fuera de la cadena de enlatado de ciertas latas. La identificación de PCC como parte del sistema HACCP requiere experiencias técnicas y un planteamiento cuantitativo. Pequeños cambios en los procesamientos, equipos o prácticas pueden influir sobre la información de un punto de control, por lo que los resultados de un análisis no serán extrapolados para otra operación. Ejemplos: el examen de materias primas como el azúcar para descubrir bacterias termófilas anaeróbicas y exploradas pueden ser un PCC cuando el azúcar C es destinado para preparar un alimento enlatado, aunque no cuando el azúcar es incorporado a una bebida carbonatada. La presencia de Bacillus cereus en el arroz usado en la preparación de comidas chinas constituye el riesgo por la contaminación del arroz con el pequeño número de estas bacterias para tomar como PCC estará fuera de lugar al momento de cocer el producto. El PCC apropiado se refiere a su empleo, es decir, control de tiempo-temperatura en la manipulación del arroz cocido ante su consumo. La existencia de esporas de Clostridium botulinum en vegetales crudos en riesgo si estos van a ser enlatados. Inclusive la inspección de microbiológica de los vegetales antes de su enlatado no constituyen un PCC, ya que el riesgo es controlado mediante unas prácticas correctas de enlatado. Generalmente en Occidente se envasan carnes frescas, crudas, en películas o films impermeables al oxígeno y se la almacenan refrigeradas. Durante este almacenamiento puede producirse una rápida multiplicación de las bacterias ácido-lácticas y la consiguiente producción de ácido láctico puede ser considerada como desarrollo de microorganismos que provocan alteraciones. Esto no deberá ser considerado como un riesgo para que se investigue un PCC. Una alteración sería envasarlo en una película permeable al oxígeno si la carne no se congela. Así se producirá una multiplicación incontrolada de microorganismos psicotróficos gram negativo que provocarán cambios organolépticos inestables en la carne. La multiplicación de bacterias ácido lácticos no se considera inaceptable, ya que el proceso de envasado en una lámina o film impermeable al oxígeno controla un riesgo mayor de alteración. Hay que resolver el cuestionario 13, que son estas preguntas, con ayuda del documento, realizar la actividad 13, que es ver este video y contestar estas preguntas, y una vez que contesten las preguntas del video 1, hay que hacer el video 2, ver el video 2 y contestar sus preguntas. Una vez que contesten cuestionario y actividad, por favor guardarlo en formato PDF y subirlo a la plataforma para que tengan su evaluación.